Despega la pesadilla del tráfico aéreo y por carreteras este fin de semana del Memorial Day. Miles de vuelos retrasados y alertas de clima severo amenazan con arruinar el inicio del verano para millones de viajeros. Un dolor que persiste a 2 años de la masacre. Familiares de las víctimas del tiroteo en la primaria Robb en Uvalde buscan sanar, mientras continúan exigiendo justicia por las 21 vidas perdidas. De vender tamales a la carrera presidencial. El ascenso de la candidata que desafía al gobierno actual de México. ¿Conseguirá Xóchitl Gálvez el respaldo necesario para convertirse en la primera presidenta del país? La generación de los millennials tendrá su primer santo. Un adolescente que difundía milagros y su fe católica en redes sociales. Le dicen el influencer de Dios. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, buenas tardes y bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda con muchísimo gusto Nurmila y gracias por su compañía. Vamos a iniciar con un número récord de viajeros que comenzó a abarrotar las carreteras y aeropuertos por el fin de semana largo del Día de Caídos. La AAA pronostica que desde ayer jueves 23 al lunes 27 de mayo, más de 43 millones de personas viajarán 50 millas o más desde sus hogares. De estos viajeros se espera que más de 38 millones se trasladen por carretera y 3,5 millones lo hagan vía aérea. Así que el caos empieza a sentirse en los aeropuertos del país. Por ejemplo, hoy va a ser el día que más personas arriben a las terminales aéreas y los retrasos de vuelos ya se cuentan por miles. Desde Phoenix, Arizona, Rubén Pereira tiene recomendaciones para los viajeros. Las prisas se palpan en aeropuertos de todo el país, así como en las carreteras. Se estima que casi 44 millones de personas estarán viajando en este fin de semana feriado, un incremento del 4% comparado con el año anterior. Estamos viendo que a pesar de ciertas situaciones que están ocurriendo con la inflación, conflictos a nivel internacional, vemos que la gente pone como prioridad sus viajes, ¿no? En los aeropuertos estarán viajando más de 3,5 millones de personas, entre ellos Ramón Montes y su familia. Yo llegué y me dijeron que el vuelo se había atrasado, llegué con mis hijos, mi familia, mi esposa, y pues estoy muy frustrado porque no puedo salir a mi destino a la hora que tengo que llegar yo allá. Los viajeros tendrán que llenarse de paciencia. Ayer se reportaron más de 6,000 retrasos en todo el país y hoy superaron ya los 3,000. Algunas de las recomendaciones para los que viajan en carretera es que revisen bien su vehículo y descansen antes de manejar. Para los que viajan por avión se les recomienda que lleguen 2 horas antes al aeropuerto para vuelos domésticos y 3 horas antes para vuelos internacionales. También es bueno estar monitoreando las malas condiciones del tiempo en otras partes del país que han ocasionado retrasos. Para eso, es buena idea tener las aplicaciones de las aerolíneas para recibir notificaciones. Otra tendencia que estamos viendo para este año es que mucha gente está realizando los viajes sin acompañantes, ¿no? Lo cual tiene sentido porque también vimos un aumento significativo en la cantidad de gente que está realizando viajes por crucero. Los precios de la gasolina no han sufrido un aumento considerable, aunque siguen estando elevados para los más de 38 millones de viajeros en carreteras, quienes al igual que los que utilizan aeropuertos, tienen que llenarse de paciencia. Y pues principalmente tener la paciencia con otros compañeros de viaje, que a veces el estrés. En Phoenix, Arizona, Rubén Pereira, Noticias Estrella TV. Mi sentido pésame para todos los viajeros, especialmente el día de hoy. Y además de llenarse de paciencia, tome precauciones e infórmese antes de viajar, ya que su fin de semana de descanso podría arruinarse por además amenazas de clima extremo. Nuestra compañera Laura Ortega nos informa sobre alertas meteorológicas que están ya vigentes. Then once I heard the windows breaking upstairs, I threw blankets over both the kids, and then I just kind of got over them, and then it was seconds before just the whole house came down on top of us. Luego de una semana donde se reportaron casi 80 tornados en Estados Unidos, uno de ellos en el poblado de Greenfield, Iowa, causando la muerte de 4 personas y dejando cientos de casas y negocios destruidos, las autoridades meteorológicas advierten de más tornados, además de temperaturas récord este fin de semana feriado del Día de los Caídos en varios estados del país. El viernes, la mayor amenaza se producirá en Wisconsin, Illinois y Iowa, incluida la Ciudad de los Vientos y Milwaukee, mientras que el sábado la mayor amenaza de tornados será en Kansas y Oklahoma.
Pero esto no termina allí. El aviso de tornados continuará el domingo en las ciudades de Indianápolis, Indiana, San Luis, Missouri y Louisville, Kentucky. Así que si usted busca visitar estas áreas, tome las precauciones necesarias y siga las instrucciones de las autoridades. Mientras tanto, el lunes del Día de los Caídos le esperan fuertes lluvias al noreste del país, con tormentas eléctricas e inundaciones repentinas, especialmente alrededor de la ciudad de Filadelfia y al oeste de la ciudad de Nueva York. Además de las tormentas y tornados, el Servicio Meteorológico sigue alertando de temperaturas récord en los estados de Texas, Luisiana, Mississippi y Florida. Si usted tiene pensado visitar el barrio francés de Nueva Orleans, visitar el Museo de la NASA en Houston o bañarse en el mar de las playas de Miami, prepárese porque el Día de los Caídos podría ser el más caluroso jamás registrado, con temperaturas que podrían superar los 115 grados Fahrenheit. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Qué calor, gracias Laura. Vamos a cambiar de tema porque hoy se cumple el segundo aniversario del trágico tiroteo en la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas, que dejó a 19 niños y 2 maestras muertos. Una fecha en la que toda la comunidad se une para honrar a las víctimas y a los sobrevivientes del ataque y también para pedir justicia. Wendy Castillo nos tiene más detalles. Hace 2 años, la vida para muchos residentes de Uvalde cambió para siempre cuando perdieron a sus seres queridos en la masacre del 24 de mayo de 2022. 19 niños y 2 maestras fueron asesinados en la escuela primaria Robb cuando Salvador Ramos, un joven de 18 años, perpetró el tiroteo con un rifle de asalto. La mayoría de las víctimas eran de origen latinoamericano. Nunca olvidaremos los 21. Y esperamos que ustedes tampoco lo hagan. Hasta la fecha, las familias reclaman a las autoridades por qué tardaron tanto en entrar a la escuela y salvar vidas inocentes. En enero, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, presentó un informe sobre el ataque, revelando que 376 agentes de al menos 5 agencias tardaron 77 minutos en detener al agresor. Este informe destacó un fracaso generalizado y una falta de liderazgo, capacitación y políticas fallidas. It's very easy to see the failures. But from the inside, it was the leaders that made the bad decisions and the leaders that failed us. And it's hard for them to admit that they did wrong. So they support each other, and many times they don't support their families. Esta fecha también fue utilizada por el presidente Joe Biden para recordar la necesidad de prohibir las armas de asalto. En una carta les dijo a las familias de las víctimas y sobrevivientes que a veces se siente como que la tragedia fue ayer. Si bien no hay palabras que alivien el dolor que ustedes continúan sintiendo, rezo para que encuentren consuelo al reflexionar sobre sus recuerdos y todo lo que significaron. Que hoy no solamente sea un día para honrar a aquellos que perdimos trágicamente ese día, pero también un recordatorio de que tenemos que tomar acción y exigir acción de nuestros líderes para enfrentar este problema que nos afecta a todos. Las familias de las víctimas, a 2 años de la tragedia, anunciaron un acuerdo de $2 millones con el gobierno municipal de Uvalde, el cual incluye pagos a los familiares de 17 niños fallecidos y a 2 de los niños que sobrevivieron. Aunque este acuerdo representa la primera compensación para las familias, aún quedan varias demandas colectivas e individuales pendientes de resolución. Entre ellas, una demanda colectiva de $27 mil millones presentada en diciembre de 2022 contra varias agencias policiales de Texas. Wendy Castillo, Noticias, Estrella TV. Un aniversario supremamente difícil, incluso 2 años después. Gracias, Wendy. Vamos a Delaware porque Hunter Biden, el hijo del presidente, asistió a la audiencia previa de su juicio por cargos de posesión de armas de fuego. Esto mientras consumía narcóticos, además de no haber especificado el uso de drogas ilegales cuando compró el revólver. El juicio comenzará el 3 de junio, luego de que un tribunal federal de apelaciones denegara la solicitud de posponerlo. En El Paso, Texas, inmigrantes atacaron a los agentes de la patrulla fronteriza para evitar que los detuvieran en su afán por cruzar a los Estados Unidos. En un video publicado por el Departamento de Seguridad Pública del Estado, se observa un grupo de hombres tirando piedras, arena y botellas de agua a los agentes cuando estos intentaban quitar una escalera improvisada que los migrantes estaban utilizando de manera irregular para el cruce.
Pasamos a una corta pausa, pero en cuestión de minutos comienza la cuenta regresiva para la contienda electoral en México. Le tenemos un detallado perfil de la candidata Xóchitl Gálvez. Y la Corte Internacional de Justicia lanza un ultimátum a Israel para detener su ofensiva en la ciudad de Rafah. Ya volvemos. Ya estamos de regreso y en México empiezan a subir los ánimos a pocos días de las elecciones generales. Para medir el pulso de los votantes les traemos los perfiles de los candidatos, sus carreras políticas, sus aspiraciones, las campañas y lo más importante, el apoyo de sus simpatizantes. Iniciamos hoy con la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez. Desde capital del país, Arturo Vega nos la presenta. Vamos a ver. Y aunque a algunos no les guste, sí, soy la niña que vendía gelatinas y tamales para ayudar al sostén de su familia. 24 años de carrera política respaldan la candidatura presidencial de Xóchitl Gálvez. La ingeniera en computación por la UNAM y empresaria es la abanderada de la coalición conformada por el PAN, PRI y PRD. Sus simpatizantes encuentran afinidad en sus propuestas. Se me hace una persona honesta, una persona trabajadora, se me hace que tiene buenos planes. Nosotros somos comerciantes, ella en algún momento pues también fue comerciante, entonces hay esa afinidad. Yo creo que lo que me agrada de ella es que se expresa de una forma libre. Puedo ver un poco más de sinceridad en ella que en Claudia y que en Maynes. Originaria de Tepatepec, Hidalgo, Xóchitl Gálvez ha mostrado ser enérgica. Como siempre, las puertas de Palacio Nacional están cerradas a los ciudadanos. En otras ocasiones irreverente, con un lenguaje coloquial, incluso ha mostrado su afinidad con la movilidad sustentable usando bici. Chido, con todo, contenta. Su forma de expresarse y comunicar sus propuestas la colocaron inmediatamente, según Fernando Durac, analista y consultor político del ITAM, en su máxima posición, sin poder aspirar a más. Cuando Xóchitl comenzó a surgir en la escena federal, de pronto comenzó a ascender su popularidad, sus adhesiones, pero lo que vimos es que corrió, voló y se aceleró rumbo a su techo de crecimiento. Y la apuesta de la oposición fue alguien que sea tan dicharachera como López Obrador, pero que sea echaleganista, como dicen algunos grupos, y con eso van a ganar, y eso no va a bastar para ganar. Xóchitl Gálvez ha ocupado cargos públicos desde el año 2000, pero de acuerdo con el analista, no es por su trayectoria que vayan a votar por ella, sino por ir en contra del gobierno en turno. En primer lugar, es un voto antiobradorista. Haga lo que haga, diga lo que diga el presidente, van a votar en contra de él, y haga lo que haga, diga lo que diga Xóchitl Gálvez, van a votar por ella. Los simpatizantes de Xóchitl Gálvez sí ven su candidatura como una oportunidad de frenar el proyecto de gobierno de la 4T. Yo voy a votar por Xóchitl. Y la razón específica es que ya estamos hartos de este gobierno. Sí la veo mucho más honesta, la veo muy comprometida y la veo de palabra. La propuesta que nos hace Xóchitl Gálvez para mí es interesante porque ya estuvo bueno de justificaciones, que se dedique a trabajar, a combatir la impunidad de los delitos, a combatir la extorsión, el crimen organizado. Xóchitl Gálvez quiere ser la primera mujer que gobierne al país. En reiteradas ocasiones, ella ha señalado que se enfrenta a una elección de Estado y pese a eso, asegura que obtendrá el triunfo. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega Vivanco, Noticias Estrella TV. De hecho, nuestro noticiero nacional cierre de edición sigue hoy con la cobertura de esas históricas elecciones en México. Esta noche le vamos a tomar el pulso a los votantes sobre la candidata del oficialismo Claudia Sheinbaum, el impacto de su carrera política, su campaña y por qué sus seguidores le darán su voto. Así que no se lo pierda a las 10 de la noche, 9 Centro. Seguimos en ese país porque sube la cifra de heridos a 192 por el desplome del escenario en Nuevo León durante el evento de campaña al que asistía el candidato presidencial Jorge Álvarez Maínez. El gobernador Samuel García informó que 36 de ellos siguen hospitalizados y 2 permanecen en estado crítico. De los heridos, 147 ya han sido dados de alta. Mientras tanto, la cifra de fallecidos se mantiene en 9.
Y la Corte Internacional de Justicia le dio un ultimátum a Israel de abandonar el enclave y parar su ofensiva en Rafah. Este anuncio sucede tras la recuperación de 3 cuerpos de rehenes asesinados el pasado 7 de octubre por Hamas, incluido un ciudadano mexicano. Alfredo Miranda en Washington, D.C. nos cuenta más. Los cuerpos de otros 3 rehenes muertos el 7 de octubre, entre ellos el mexicano Orión Hernández Raduk, fueron recuperados por fuerzas israelíes en Gaza. Israeli Special Forces in Gaza rescued the bodies of our hostages, Hanania Vlonka, Michelle Nissenbaum, Orión Hernández. El presidente de México confirmó la muerte de Hernández a tiempo de enviar sus condolencias a la familia. Hicimos todo para que lo liberaran, para que le salvaran la vida. Lamentablemente no se pudo. El ejército dijo que los mataron el mismo día del ataque de Hamas en el cruce de Mefalsim y que sus cuerpos fueron llevados a Gaza. El anuncio se produjo horas antes de que el máximo tribunal de justicia de la ONU ordenara a Israel que detuviera inmediatamente su ofensiva militar en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza. In conformity with the obligations under the Genocide Convention, Israel must immediately halt its military offensive and any other action in the Rafah governorate. Aunque el fallo de la Corte Internacional de Justicia es un duro golpe para la posición internacional de Israel, la orden no tiene poder coercitivo de cumplimiento obligatorio. No son vinculantes, no se imponen por sí mismos, solo son valiosos como herramientas de los gobiernos, en este caso Sudáfrica y la sociedad civil, para presionar a los gobiernos, y en particular al gobierno acusado aquí, el gobierno israelí. Según expertos, la orden también implica a Estados Unidos como signataria de la Convención sobre el Genocidio. Así que ahora surge la pregunta de si Estados Unidos seguirá enviando armas y violando la Corte Internacional de Justicia, o si acatará el fallo de la Corte y dejará de enviar armas. La Casa Blanca no se ha pronunciado sobre el tema. La decisión de la Corte se suma a la solicitud de una orden de arresto contra Netanyahu y a la decisión de 3 países de reconocer a Palestina como Estado, aumentando la presión internacional sobre Israel. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Alfredo, gracias. Nos vamos a otra pausa, pero tenemos más al volver, incluyendo al Papa Francisco, quien canonizará el primer santo millennial, conocido como el influencer de Dios. Los detalles al volver. Continuamos con una demanda de abuso sexual que cae sobre el rapero Sean Diddy Combs. Avril Lampros, quien conocía a Combs en 1994, la presentó el jueves en un tribunal en Manhattan, acusándolo de agresión sexual y violencia de género. Esta ya sería la 6ª demanda en medio del escándalo que acecha al rapero esta misma semana. Y la Iglesia Católica tendrá el primer santo millennial. El Vaticano anunció la beatificación del joven italiano Carlo Acutis, quien murió a los 15 años de edad, pero en su corta vida se dedicó a evangelizar a través de redes sociales. Nuestro compañero Víctor Blázquez nos tiene esta bonita historia. El internet está por tener su santo patrono. En una vitrina, el cuerpo incorrupto de Carlo Acutis está vestido con un pantalón de mezclilla y una sudadera deportiva. Miles de personas llegan hasta esta tumba en Italia para pedirle un milagro a quien también le llaman el ciberapóstol. Acutis es el beato más joven al morir de leucemia en el 2006. Tenía 15 años, utilizó las redes sociales para documentar los milagros eucarísticos y las apariciones de la Virgen. El siguiente paso del Papa, en este caso Francisco, con el cuerpo de cardenales, convocarán a una reunión para acordar la santidad de Acutis y elevarlo a la categoría de los altares en la Iglesia Universal. Acutis realizó centenares de acciones de apostolado y promoción de los sacramentos católicos. Su trabajo provocó que la Iglesia Católica llevara su proceso de beatificación. Pues así muchos jóvenes vamos impulsándonos a conocer nuestra religión católica. La fe se manifiesta de diferentes formas y yo creo que para eso pues no hay edad, ¿no? Ya puede ser una persona de la tercera edad o un pequeño. El joven Carlo ya ha hecho 2 milagros, los que pide la iglesia para elevarlo a santo. Uno de ellos fue cuando un pequeño niño con problemas en el páncreas súbitamente se curó al pedir la intercesión del joven. Este joven supo utilizar las nuevas técnicas de comunicación para transmitir el evangelio y comunicar valores y belleza.
Esto es lo fundamental de por qué es santo. A Carlo Acutis también le dicen el influencer de Dios que usa tenis. Carlo Acutis fue declarado beato en 2020. 4 años más tarde podría ser ya el primer santo de una generación llamada millennial. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. Víctor, gracias. Este viernes murió una de las perritas más famosas del internet. Kabosu, la perrita Shiba Inu, mejor conocida como Doge, que saltó a la fama en el año 2013, protagonizando una infinidad de memes con su icónica mirada de reojo. Ella murió tranquilamente junto a su dueña en su natal Japón. La perrita Kabosu era tan afamada y querida que la criptomoneda Dogecoin fue creada en su honor. Además, en 2021 se vendió un NFT con su imagen por $4 millones. Que en paz descanse esta belleza de perrita. Y con esto me despido oficialmente, pero los espero el lunes, Día de los Caídos, con todas las noticias pertinentes de este fin de semana largo. Yo soy Normila. Que descansen.